En éxitos. 2:23 tenemos ya conectado a Olaguer Chacón, quien es analista internacional especializado en geopolítica y para revisar pues lo que es la guerra y la invasión de Rusia a Ucrania. Ahora con este giro también que pareciera ser un primer paso hacia un cambio de estrategia por parte del gobierno de Kiev, del gobierno de Ucrania para defenderse de esta invasión rusa, pero qué planea en definitiva, cómo ven también analistas como nuestro invitado de hoy esa decisión de Ucrania de entrar a territorio ruso, a Kursk. ¿Cómo está? Bienvenido, buenas tardes, señor Chacón. Creo que tiene silenciado el micrófono, si lo puede revisar, por favor, porque no se le está escuchando. Le damos unos segundos para que pueda corregir, a ver si ya es factible escucharlo. ¿Decía? Sí, que gracias por Ahora sí. permitirme compartir con tu audiencia. Ahora sí lo escuchamos, claro y fuerte. Que bueno, ¿qué planea Ucrania con esta incursión en Kursk? ¿Cómo lo están analizando ustedes? ¿Cómo lo ven? Bueno, fue una gran sorpresa. Hasta el momento las acciones ucranianas habían sido de tratar de recuperar espacio entre su propio territorio. Esto fue un cambio estratégico que se mantuvo muy en secreto por parte de las fuerzas ucranianas, incluso los países que son aliados militarmente señalan que ellos no se esperaban esta posición y que indudablemente es un gran cambio dentro del tono de la guerra, porque por primera vez desde el año 2022 Ucrania está tomando la iniciativa en la ofensiva, está dejando a Rusia en una posición bastante comprometida, entre otras cosas porque está desmintiendo no solamente en dos escenarios importantes, uno el plano interno de Rusia, y el otro a nivel internacional. En el plano interno está rompiendo con el discurso oficial de que el ejército ruso es infalible, tiene recursos casi infinitos, que es imposible para Ucrania romper la ofensiva militar rusa porque la población rusa es mucho más grande y su capacidad de producir efectivos militares y producir armamento es mucho mayor que la de Ucrania. Y en el ámbito internacional, porque también se rompe esa imagen de Rusia como un Estado invencible. En Ujú. la región hemos visto que lejos de que la población civil se haya incorporado de manera masiva en comités de defensa o haya recibido armamento por parte del gobierno ruso, simplemente ha sido dejada a su propio destino. Y eso pues ha causado un gran impacto psicológico dentro de Rusia. Varias cosas para revisar con usted en la medida de lo posible, si el tiempo lo permite. Una, hasta ahora, el resultado de lo que ha sido la invasión de Rusia a Ucrania, esta guerra entre ambos, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha arrojado? ¿Qué situación, en qué posición se encuentra Ucrania en este momento? Bueno, hasta el momento el conflicto se encontraba desde el punto de vista militar en un total estancamiento. Eso generaba gran preocupación en las potencias occidentales aliadas con Ucrania, que dependen muchísimo de la percepción de sus opiniones públicas, que empiezan a cuestionar cuál es el interés de esos países en la región. Estados Unidos, por ejemplo, es uno de los principales actores. Perdimos otra vez la comunicación con usted. Lo dejamos de escuchar. Hablamos con Olaguer Chacón. Ajá, decía. Sí, Estados Unidos, por ejemplo, que está en plena campaña electoral, hay actores dentro del Partido Republicano, por ejemplo, que señalan que no hay interés directo de Estados Unidos de participar en el conflicto y que están abocando más bien hacia un acuerdo de paz. El propio presidente Trump ha señalado un acuerdo de paz, pero abiertamente perjudicial para Ucrania, en el que solamente se defiende el status quo. Esa es la importancia de este tipo de iniciativa, porque por primera vez Ucrania se muestra abiertamente desafiante, que tiene capacidad de movilizar estos recursos y de poner y de atacar la retaguardia rusa y de dejar en descubierto que el ejército ruso está menos preparado de lo que ellos quieren mostrar. Claro, pero en el caso, por ejemplo, de territorios, ¿no? De parte de los objetivos de esa invasión de Rusia a Ucrania, ¿cuánto ha avanzado Rusia en territorio ucraniano? Es un detalle importante, es un detalle importante, porque lo que estamos viendo hasta el momento tiene más impacto psicológico que militar, pero también en la guerra se pelea así. Ucrania ha tomado aproximadamente, o reclama, que ha tomado una porción territorial de 1.000 kilómetros cuadrados. Vamos a ponerlo en perspectiva.
Eso es 2 veces el Distrito Capital en Venezuela, o más o menos Mm, el territorio del estado de Nueva Esparta. Por su parte, Rusia controla el 18% del territorio ucraniano. Estamos hablando de más de 100.000 kilómetros cuadrados. Pongámoslo en la balanza. Ucrania controla 1% del territorio, del equivalente al territorio que controla Rusia dentro de Ucrania. O sea que en términos, digamos, objetivos, lo que está haciendo Ucrania es apenas el comienzo. Pero es un comienzo con buen pie. Es un comienzo con buen pie porque, como les digo, hasta el momento ha sido bien empleado desde el punto de vista propagandístico, mm. está pues llenando impulsando la moral dentro de Ucrania, que por supuesto ellos saben que se están enfrentando a una superpotencia, pero que las amenazas, por ejemplo, del uso de armamento nuclear en caso de ser atacado en su propio territorio ha pasado a un segundo plano. Rusia lo había dicho abiertamente y no lo ha cumplido, lo que quiere decir que su capacidad de atacar o de utilizarse armamento es mucho más limitado. Entonces, como les digo, es más en este momento es más desde el punto de vista psicológico, pero que en este conflicto eso vale muchísimo, porque Claro. entonces los países occidentales, que dependen mucho de las opiniones públicas, se animan mucho más a apoyar a Ucrania en el conflicto. De hecho, tengo acá leo específicamente de uno de los tantos medios que está reseñando sobre esto, DW. Una semana tras el inicio de la incursión ucraniana, el presidente Zelensky ha hablado hasta ahora solo de un traslado de la guerra al territorio del agresor. Un militar ucraniano de alto rango dijo a la agencia de noticias AFP que están involucrados miles de soldados ucranianos. Agregó que el objetivo era dispersar las fuerzas rusas y desestabilizar la situación. Y agregó también esta nota de DW, lo que fue la postura o hasta ahora la reacción de Putin, quien se refirió a los combates en Kursk diciendo el adversario intenta mejorar su posición para futuras negociaciones, afirmando que no lo logrará. Pero eso es un punto también importante porque se ha asomado dentro de este conflicto la posibilidad de que haya negociaciones, hasta qué punto Ucrania está dispuesta a negociar. Sí, es que es parte del objetivo. Por eso es que me gusta hablar de la importancia psicológica del conflicto. El conflicto militar hasta el momento en Rusia había sido visto por los medios, a través de redes sociales y todo eso, como algo que ocurre mucho más allá de las fronteras. Y el discurso oficial era tranquilos que nosotros estamos bajo control. Ahora, en esta circunstancia, la situación se revierte y empieza entonces a hacerse las grandes preguntas dentro del ámbito político ruso. ¿Qué tanto podemos confiar de Putin? Y cuántos de sus Mm, aliados estarán pensando que Putin está llevando a Rusia a una posición insostenible, no solamente diplomáticamente, sino también en el ámbito militar. claro. Rusia históricamente ha acusado de grandes cambios políticos cuando la guerra le ha sido adversa. En 1905 con la guerra ruso-japonesa, en 1917 con la participación de la Primera Guerra Mundial que vino después la revolución bolchevique, el fracaso en Afganistán en 1989 llevó a la disolución de la Unión Soviética. Entonces, el fracaso, y eso es lo que busca Zelensky, mostrar que el eventual fracaso de Rusia en la guerra necesariamente tiene que llevar a un cambio político dentro de Rusia. Claro, y desestabilizar, por supuesto, al Kremlin y a Putin, particularmente a Rusia, ¿no? A lo interno también. Pero algunos incluso dicen bueno, que todavía lo que ha hecho Ucrania no puede, digamos, analizarse desde un impacto territorial mayor, ¿no? Que es una acción que va orientada a lo que usted explica, señor Chacón, pero que en definitiva, pues no saben qué tanto más va a incidir hasta a lo que hasta ahora se lleva a desarrollo de esta guerra, esta confrontación. Sí, el valor es simbólico, como les digo. Hasta el momento Ucrania controla 1.000 kilómetros cuadrados, mientras Rusia controla 100.000 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano. Pero podremos esperar que en los próximos días aumente mucho más esa posición porque no ha sido posible, y eso de reportes desde dentro de Rusia, no ha sido posible para el ejército ruso consolidar un frente firme porque ha tenido que lidiar con la salida de la población civil y eso de una manera desordenada, lo que hace que, desde el punto de vista militar, complique la organización de una defensa efectiva contra la incursión militar ucraniana. Con relación a Kursk, básicamente en ese territorio que hay, por cierto, también un poco para entender, ¿no? Porque bastante se ha descrito lo que ha sido los territorios de conflicto, de guerra, en el caso del lado ucraniano, ¿no? Y de hecho, bueno, imágenes que impactan y que se tienden a normalizar, cosa que preocupa mucho
de este tipo de situaciones cuando pasa el tiempo y bueno, ya hasta la misma comunidad internacional, el planeta tiende a normalizar un conflicto que deja víctimas, que deja grandes daños. Pero sin duda que ha habido devastación. En el caso de Kursk, pues ¿qué hay ahí y qué puede reseñar con relación a ese territorio y su importancia para Rusia? Bueno, una de las cosas, bueno, hay objetos fundamentales. Uno, la central nuclear, una central nuclear importante que genera electricidad para toda esa región rusa y los gasoductos que fueron construidos desde la época soviética y que van al territorio ucraniano. A pesar de que estamos en conflicto abierto, todavía hay una relación económica entre Ucrania y Rusia, pero que la destrucción de esos gasoductos que llevan el gas ruso hacia Europa estaría Mm. entonces ahora bajo control ucraniano. Importante, así es. Seguiremos entonces con usted y con otros especialistas revisando este conflicto que ya tiene cuánto tiempo, porque es lo que digo, el tiempo siempre lo tiende a jugar a favor, ¿no? Muchas veces del opresor, en este caso del invasor, se tiende a normalizar y así vemos otras guerras que están todavía en curso, dejando saldos muy lamentables, pérdidas de vida y que bueno, ahí quedan pues como parte de la dinámica del planeta. Bueno, en cuanto al tiempo, los ucranianos cuentan desde el 2014 cuando Mm, Rusia se anexiona claro. Crimea y la incursión de febrero del 2022 es solo parte de ese conflicto. Sí, por eso, pero es parte de una realidad también, ¿no? Que cuando muchas veces comienzan los conflictos, pareciera que no tienen fin. Ni hablar si nos vamos al Medio Así Oriente. es. Así es, así es. Y Rusia tiene mala experiencia, porque el tiempo juega mal para ambos. Para Ucrania es insostenible mantener una guerra a largo plazo, pero Rusia tiene la experiencia de que una guerra a largo plazo también se puede perder. Y está el ejemplo clásico de Afganistán, de cómo, a pesar de que en ese momento la Unión Soviética todavía se encontraba en la cúspide de su poder, fue absolutamente incapaz de doblegar a los talibanes, hoy día enemigos de Estados Unidos, por cierto, y esa derrota catastrófica, lo que llaman el Vietnam de los soviéticos, Ujú. llevó a la desintegración de la Unión Soviética. Gracias, por haber estado con nosotros. Olaguer Chacón es analista internacional especializado en geopolítica, revisando la situación del conflicto, de la guerra, la invasión de Rusia sobre Ucrania y esto último que fue la incursión de Ucrania en territorio ruso, en Kursk. Vamos a hacer una pausa, en breve regresaremos, estaremos hasta las 3 de la tarde con ustedes.